¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos reseñas, análisis y algunas posturas muy personales de esas lecturas que nos depararon tardes de emoción, tardes de imaginación, de creatividad, también de inteligencia, ya sea en prosa, en poesía, en novela, ensayo, cuento, bueno. Parte de esto es lo que queremos compartir con todos ustedes. Te agradezco de antemano los minutos que me regalas para ver este video y que si así lo deseas, le des like, comentes, nos ayudes y también compartas el video para que lleguemos a más lectores. Y bueno, ya sin tanto preámbulo vamos a iniciar. Eh, este video, como bien lo indica, es un acercamiento inicial a la obra de una escritora muy importante, creo que bastante leída tal vez, llamada Ida Vitale. Y bueno, obviamente no es un video especializado, más bien hablando de un especialista, lejos está de eso y no pretende serlo, simplemente es un acercamiento como lector de la obra o lo que he leído de la obra tanto en prosa como poética de la escritora uruguaya. Un acercamiento, digamos, un acercamiento inicial como le indica el título. Y obviamente pues tuve que hacer mis anotaciones, no tengo tan buena memoria como yo quisiera, es decir, yo no memorizo, sino más bien interpreto lo que voy escribiendo y bueno, tengo aquí estos libros, eh, empezando para decirles que han sido una lectura maravillosa, ¿no? Empiezo con este que es de Ida Vitale, Procura de lo imposible, desde poesía, otro de poesía que es Sueños de la Constancia, ¿no? Ahorita voy a hablar brevemente de cada uno y Resurrecciones y Rescates, una muy bonita edición en pasta dura. Bueno, perdón. Bueno, es difícil, como les digo, abordar la obra de una escritora no sé si tan prolífica, pero sí con una buena cantidad de obras. Pues bueno, se necesitan pues años de lecturas para comprender, para entender, para analizar, para descifrar los códigos, como bien decía o como bien dijo alguna vez Nicanor Parra. Y aunque uno como lector no llegue a convertirse en experto, bueno, sí puede intentar adentrarse en la obra y tratar de ver más allá o más bien intentar descifrar qué es lo que el autor o la autora en este caso nos trató de decir a través de sus libros, a través del lenguaje de la literatura. Y bueno, por lo cual, bueno, me permití hacer este acercamiento muy breve. Y bueno, Ida Vitale, quizás no sé si alguno la conozca, la ha leído, es aparte de escritora, poeta, es traductora, ensayista, profesora y crítica literaria. Aquí está la gran Ida Vitale. Nació en Uruguay, en Montevideo en específico, en 1923. Bueno, ha estado exiliada en México, ha escrito muchos libros y bueno, de lo que vamos a hablar en principio es de estos dos libros de poesía. Muy breve. Aclaro que no he leído toda su obra, pero bueno, por ejemplo, este libro, Procura de lo Imposible, fue editado en 1998, es de poesía, ¿no? Es un libro, digamos, interesante también de Ida Vitale. Y bueno, y digamos que es El Sueño de la Constancia, digamos, una especie de antología de su obra poética que abarca de los años, permítame, 1984 a, perdón, que va de 1949 a 1984. Por ejemplo, incluye los temarios La luz de esta memoria, Palabra dada, que es del 55, 53, Cada uno en su noche, que es del 60, Oidor andante, Jardín de Sílice y Sueños de la Constancia. Digamos que esta es una especie de compilación de la obra poética, parte de la obra poética de la escritora uruguaya Ida Vitale. Y bueno, obviamente nuestras impresiones en cuanto a poesía, pues tienden a ser bastante subjetivas, ¿no? Porque el poeta por lo regular, o en su mayoría, lo que transmite son emociones en su fondo,
Y bueno, a veces uno como lector podría tener una apreciación errada, ¿no? Aunque obviamente es la propia apreciación de cada lector, ¿no? ¿Por qué? Porque demasiados rasgos subjetivos de una poesía implica apreciaciones subjetivas del lector, ¿no? Sin embargo, he de decir que parte de la obra poética que he leído de Ida Vitale me parece de una calidad, de una claridad sin menoscabo, sin mancha, muy lúcida, muy brillante, ¿no? Deslumbrante por momentos, digamos que una poesía que funciona como un catalizador de la intención creadora de Ida Vitale, ¿no? Y estos dos libros son muestra de la gran calidad como poeta de Ida Vitale. Si los ven por ahí, bueno, adquiéranlos. Obviamente no podría yo decir, bueno, este libro habla de esto y esto de esto, porque bueno, son poemas, muchos son poemas independientes, no todos son poemas unitarios. Obviamente estos temáticas, digamos que transitan sobre las emociones, sobre el alma, sobre la interiorización, la reflexión, temáticas también amorosas y bueno, esos temas con los recursos de una gran poeta, bueno, hace que también el lector de alguna manera se sienta cercano a estos versos, ¿no? Los cuales ha dejado, sí, por qué no decirlo, para la posteridad la escritora uruguaya. Y bueno, esto fue parte de su poesía, obviamente hay más, bueno, yo tengo estos dos nada más. Y en cuanto a su prosa, bueno, este es un libro que aquí nos dice que es la biblioteca de los premios Cervantes, ¿no? Porque Ida Vitale fue premiada con el premio, valga la expresión, galardonada con el premio Cervantes, ¿no? Y este que se llama Resurrecciones y Rescates, bueno, como su nombre indica, rescata algunos de sus ensayos, ¿no? Por cierto, tiene su cubierta y es de pasta dura blanca, muy bonita, muy elegante, si la ven ahí, ¿no? Muy bonita, de verdad, esta es una chulada, como podríamos decir, de edición de la prosa de Ida Vitale, perdón. Y en cuanto a su prosa, digamos que es, no sé si exagero tal vez, pero mi percepción es magnífica, es elegante, con cierto dejo de intelectualidad lectora, porque bueno, los lectores de alguna manera, al tener tantas lecturas, pues adquiere el vocabulario, adquiere cierto estilo para cuando se convierte a escritor, ¿no? Es una obviedad, ¿no? Se adquieren esos recursos propios que va volviendo propios más bien porque va buscando su propia voz. eh, y también cuando fui leyendo y obviamente disfrutando este libro, uno va entendiendo como lector que Ida Vitale nos enseña cómo escribirlos. No que te dé una pauta o te dé pasos, sino cuando tú vas leyendo dices, así se escribe un buen ensayo. Son como una especie de clase privada para el lector, ¿no? ¿Por qué? Porque también aquí maneja temáticas, porque hace análisis biográficos hasta la exposición de su propia mirada hacia respecto a otros autores, ¿no? Autores que por supuesto algunos no yo desconozco, por ejemplo, solo por mencionar un par, eh, habla de, ¿dónde está? ¿Dónde está? De José Bergamín, no lo conozco, es un escritor español, pero bueno, también habla de Juan Rulfo, ¿no? El que los mexicanos tenemos en un altar. Habla de otro que se llama José Santos González Vera, que tampoco he leído, de Lorenzo García Vega, y bueno, también pero sí habla, por ejemplo, de Macedonio Fernández, el gran maestro de Borges, habla de Juan José Arriola, de Felisberto Hernández, este, y bueno, de Onetti, de otras escritoras que yo tampoco he leído todavía, por ejemplo, la baronesa Karen Blixen y Ivy Copton Burnett, ¿no? Que tampoco he leído. Bueno, digamos que es parte del recorrido, ¿no? Breve recorrido ensayístico de Ida Vitale publicado en este ejemplar muy bonito que debe ser leído. Bueno, en ese sentido me gusta cómo profundiza Ida Vitale. Digamos que la autora tiende un puente lector-autor para que nosotros nos sintamos atraídos hacia esos lectores que ella nos sugiere, que ella nos invita a leer y eso me parece maravilloso, ¿no? Que
porque los ensayos de autores que no hemos leído, pues obviamente estamos como una especie de nebulosa, incertidumbre, ¿será que lo leo? Y bueno, creo que Ida Vitale se utiliza una prosa persuasiva, por decirlo de alguna manera, que te invita a decir, bueno, creo que voy a anotar este escritor que no conozco porque me lo está recomendando Ida Vitale, ¿no? Y cuando alguien tan genial como Ida Vitale te recomienda a un escritor, bueno, es como casi decir, lo tengo que leer. Bueno, y también obviamente la prosa de Ida Vitale pues nos invita a la reflexión, al momento de escribir, no necesariamente escribir solo porque quiero contar una historia, ¿no? Sino también reflexionar a través de la palabra, ¿no? A estar preparado para el enfrentamiento con la página en blanco, ¿no? Etcétera, ¿no? Porque hace poco leí, si no me equivoco, si no, espero no errar la frase, que o no sé si se me ocurrió a mí, la verdad no me acuerdo, que uno siempre escribe, ¿no? Pero no siempre tiene mucho que decir, ¿no? Aunque muchas veces también nosotros tenemos muchas cosas que decir, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O cómo escribirlo. Y ahí es donde entra, bueno, el talento literario, ¿no? Si te quieres abocar a la literatura, obviamente, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando con este video, bueno, y también me llevó a la reflexión de que escribir con intención y maestría es difícil. Y obviamente Ida Vitale lo logra en su poesía, en su prosa, y a la par de eso nos va enseñando, como les dije, nos va enseñando por medio de su prosa cómo se escribe un buen ensayo, cómo se estructura un buen poema, cómo hacer que el lector se conmueva y que también lo analices, ¿no? Porque de alguna manera el lector, hay lectores, cada lector lee de forma distinta, pues yo soy lector que hace anotaciones, ¿no? Aunque algunos tilden este acto de subrayar libros como casi blasfemo, ¿no? O un atrevimiento, no lo creo, porque más bien pienso que que el mayor tributo o mayor homenaje que puede recibir un escritor o una escritora es que se le lea, obviamente, pero también que se le estudie, ¿no? Yo creo que si publico ya mis libros, bueno, me gustaría que me leyeran y que me estudiaran y que, no sé, destrozaran el libro, ¿no? Los textos, los cuentos, lo que yo escriba y digan, ¿sabes qué? Esto está bueno, esto no, te falta esto, porque creo que a muchos escritores siempre nos va a faltar algo, ¿no? O a los escritores, no a los consagrados, obviamente, ¿no? Pero a los que iniciamos en este camino siempre nos va a faltar algo porque estamos en ese proceso, ¿no? Y como siempre nos va a faltar algo, siempre estamos escribiendo, siempre estamos creando, ¿no? Atreviéndonos a escribir. Y bueno, ese es el acto valeroso muchas veces, atreverse a escribir, ¿no? Porque obviamente ya muchos escriben, pero ¿cómo lo voy a decir y qué quiero decir? Y bueno, retomando a Ida Vitale, ¿no? Les decía, pues bueno, una vez lo analiza, le hace anotaciones, busca otros significados, ¿no? Cómo llegar a la profundidad de su obra. Bueno, no que yo sea un crítico, eh, una persona que es especializada, ¿no? Pese a que la vida me dio el privilegio de estudiar letras, bueno, de alguna manera esas herramientas y las lecturas a cuestas, bueno, me han ayudado un poco a entender un poco, valga la expresión, un poco más la literatura. Y bueno, ese estudiar a una obra, ¿no? Y que te enseñe también, creo que es una cualidad de los grandes escritores, y no lo digo yo, lo dice la crítica y lo dicen más lectores. Ida Vitale es una gran escritora que vale la pena que la lean, que la analicen, pero sobre todo que la disfruten, ¿no? Es una gran, gran escritora. Y bueno, esa fue mi humilde mirada, mi humilde lectura de estos 3 libros que tengo la fortuna de haber leído y disfrutado mucho y que con gusto quiero compartir con todos ustedes. Esto fue un acercamiento inicial, un análisis de lector. Para otros lectores, Procura de lo imposible, Sueños de la constancia, Resurrecciones y rescates, la prosa de Ida Vitale, si los ven por ahí. Estos creo que se consiguen todavía en la librería del fondo, por cierto, editado por la librería del fondo, por cierto, los encontré en oferta también, ¿no? Bueno, tal vez todavía se consigan. Y bueno, si los ven por ahí, no duden en adquirirlos y sentarse algunas tardes a disfrutar y dejarse trasladar por la magnífica pluma, la magnífica
literatura de la escritora Ida Vitale. Y bueno, como les decía, este fue mi acercamiento inicial, tal vez un poco atrevido, no importa, trato de ser valiente en lo que digo y sostener mis posturas en cuanto a los libros, en cuanto a la literatura. Puedo estar equivocado, pero bueno, esa es mi postura personal de lo que me dejan los libros y que quiero compartir con todos ustedes. Ustedes tienen sus propias apreciaciones como lectores, por supuesto. Y bueno, enriquecer, leer y anotar y disfrutar y estudiar, creo que la lectura se enriquece todavía más, ¿no? Y que lector y que escritores nos enseñen más escritores, me parece maravilloso, porque tenemos la fortuna los lectores que sabemos que siempre habrá buena literatura, la que se escribió antes y la que se sigue escribiendo, y nunca faltarán libros. Esa es la ventaja de la literatura, de la buena literatura, nunca faltarán libros, ¿no? Lo que faltan, parece tristemente en un país como México, digamos que son lectores. Pero no importa, ¿no? Porque no todos pueden ser lectores, no todos tienen ese privilegio de disfrutar los libros, porque se trata de un privilegio y como privilegio no es para todos, sin ningún tipo de afán elitista, aclaro, ¿no? Simplemente no es para todos. Es una especie de, no sé llamarle religión la literatura, pero sí necesita devotos, ¿no? La literatura necesita devotos que se entreguen totalmente a los libros y trasladarlo a tu mente, a tu imaginación y a tu propia vida. Intentar muchas veces que la literatura y tu vida sean uno mismo, es decir, ser literatura. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias. Te agradezco la paciencia de escucharme, de analizar estos libros. Te invito a que compartas, comenta, ayúdanos a llegar a más lectores. Como siempre les digo, este no es un canal especializado en libros en el sentido academicista, sino más bien de analizarlo como lector, pero también con la emoción y detenernos también en estructuras y bueno, todo eso que nos deja la literatura. Y bueno, esto fue de Ida Vitale. Gracias por ver el video, te lo agradezco. Y nos vemos pronto en un próximo video de este humilde, honesto y nada pretencioso Latidos de Simio. Hasta la próxima, felices lecturas. Adiós.